24, quiero que leamos a partir del versículo 3 en adelante. Mateo capítulo 24, del versículo 3 en adelante. Esto sabemos que más hoy, con todo lo que está pasando en el mundo, hermano, tal vez han tomado como referencia Mateo 24, haciendo referencia a los últimos tiempos, haciendo referencias a que las señales, las guerras y todo lo que vemos. Pero ahorita vamos a estudiar un poquito esto. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos, repita conmigo, en privado, diciendo: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, dígale que tiene un lado, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Dígale que tiene un lado, es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo, repita conmigo, comienzo de dolores. Verso siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Cierre sus ojos ahí donde está y oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego por esta palabra, Señor, que sea de bendición y no de miedo ni de temor, Señor, sino de bendición, de edificación, de consolación, de exhortación para nuestra vida, Señor. Que hoy tu pueblo, Señor, pueda ser apercibido a través de tu Santo Espíritu de lo que hoy estamos viviendo, Señor. Hoy mucha gente vive con miedo, con temor, por todo lo que se escucha, por todo lo que ha venido aconteciendo en los últimos años, Padre. Pero sobre todo que la paz, el amor y tu misericordia nos acompañen todos los días. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Ponme el versículo 2 de Mateo 24, por favor. Cuando Jesús te empieza a explicar esto, hermano, es porque sus discípulos, repita conmigo, le hacen 3 preguntas. Ponme el 1, hijo, el 1, por favor. Dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Ok? Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos en privado diciendo, ellos hacen 3 preguntas: dinos cuándo sucederá esto, o sea, ¿cuándo va a pasar esto que no quede piedra sobre piedra? ¿Cuándo serán las señales de tu venida? Primer pregunta: ¿cuándo sucederá esto? Segunda: ¿cuál será la señal de tu venida? Y tercer pregunta: y de la consumación de este siglo. Y Jesús contesta con 4 respuestas que tienen que ver con Apocalipsis capítulo 6, con los primeros 4 sellos del Apocalipsis, que aunque no voy a hablar mucho de eso o no me voy a centrar en eso, hoy necesitamos estar apercibidos como iglesia de las señales que hoy estamos viviendo. Porque yo se lo había dicho desde el tiempo de la pandemia. Cuando se suscitó el tema de la pandemia en el mundo, porque fue algo que afectó a todo el mundo, o por lo menos es de lo que sabemos hoy, porque antes no teníamos la tecnología que hay hoy para saber qué pasó con otras enfermedades o algunas otras fuertes enfermedades que afectaron a países completos.
pero sin duda esta última pandemia que vivimos como humanidad en el 2019 trajo muchas situaciones a nuestra vida. Pero hoy mucha iglesia incluso vive con temor. Hoy mi hermanita Carmen me preguntaba, pastor, es que hay una persona que está o que llegó a comentar y la juzgan y la señalan, porque él se atrevió a decir que muy probablemente en el 2030 Jesucristo regrese por su iglesia. Yo solo le dije, mire hermana, la verdad es que la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. Y aunque él no está diciendo un día específico, ni un mes específico, ni una hora específica, pero se atreve a decir que en el 2030, yo no lo sé. No lo sé. Lo único que sí sé, y esta es una gran pregunta que usted se tiene que hacer siempre. Vamos a pensar por un momento que Jesucristo viniera hoy. ¿Tú estás preparado para irte? Porque en realidad, hermano, esa sería la gran pregunta. Es eso en lo que nos tenemos que ocupar verdaderamente usted y yo. No conocer exactamente la fecha, pero Jesús aquí dejó señales. Repita conmigo, señales. ¿Para qué sirve una señal? Cuando vamos manejando en la calle, para los que manejamos un vehículo, las señales me indican de algún peligro en el camino, hacia dónde, a qué dirección voy, la dirección o el sentido de una calle, ¿está de acuerdo? Y eso trae a mi vida seguridad porque estoy respetando y siguiendo los señalamientos, en este caso de tránsito. Pero si Jesús nos dejó señales, hay que darnos cuenta, hermano, que hoy estamos viviendo más que nunca, esto sí me atrevo a decirlo, los últimos tiempos. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Tú y yo estamos preparados? Porque mire, no crean que por ser pastor o ser ministro ya está garantizada la salvación. La salvación sí está garantizada porque Cristo nos la dio. Pero mi responsabilidad como hijo de Dios, no como ministro, como hijo de Dios, es cuidar mi salvación. Porque antes de ser ministro también soy hijo. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces nuestra responsabilidad, amados, es cuidar esta salvación con temor y temblor. Entonces la pregunta obligada es, ¿tú y yo estamos preparados para irnos con Cristo si Él viniera hoy? Mire, hay una realidad, que Cristo un día va a regresar y va a venir por su iglesia. Algo que seguramente también puede ocurrir antes de eso es que cualquiera de los que hoy estamos aquí, o cualquiera que nos vea y nos escuche, un día Jesús nos va a llamar a su presencia. Y puede ser antes incluso del arrebato de la iglesia. En ambos casos, se lo tengo que decir con todo el temor, si no estamos preparados, hermano, nos quedamos. Se lo tengo que decir tal cual, hermano. Entonces aquí deje de preocuparse por muchas cosas que usted está escuchando en el mundo. Jesús lo advirtió hace más de 2000 años y dejó señales. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Y pregunta, en los últimos años, después de la pandemia, hermano, salimos de la pandemia y la primera guerra que se suscita, Ucrania-Rusia. ¿Cuántos años llevamos? Más de 4 años de guerra y sigue. Entonces, amados hermanos, la iglesia hoy tiene que despertar urgentemente en estos tiempos. Y tenemos que levantarnos con urgencia, que en nosotros haya un verdadero arrepentimiento para que mostremos una fidelidad realmente hacia Dios. Este es un mensaje de apercibimiento para nosotros.
Cuando la Biblia habla de señales, repita conmigo, se refiere a acontecimientos, hechos o manifestaciones que Dios permite o realiza para revelar su voluntad. Lo que sí es una verdad es que todo lo que estamos viviendo hoy son señales. Significa, hermano, que Cristo está a la puerta. Y créeme, si Cristo aún no viene es porque Él sigue intercediendo por ti y por mí, porque sigue extendiendo su misericordia para que más gente se arrepienta, para que más gente busque a Dios, para que los que se alejaron vuelvan a regresar al redil. Para aún aquellos que nunca conocieron, Dios empieza a poner en ellos el temor de buscarle. El testimonio que yo le di el miércoles, el Señor que nos brindó el servicio de la grúa, hermano, empezó a hablar y yo me daba cuenta que era Dios el que le estaba hablando a su corazón, a pesar de que él en ese momento no era hijo de Dios. Y decía, no sé qué está pasando, algo sí sé, que tengo que buscar a Dios. Y tomé la decisión de que este domingo voy a llevar a mi familia a la iglesia. Empezamos a platicar con él, oramos por él, recibió a Cristo en su corazón, se fue muy contento, me ha estado mandando mensajes. Está gozoso en su corazón. Y eso es lo que como iglesia tenemos que hacer todos. Hablarle a las personas de Cristo, a aquellas personas que Dios nos ponga en el camino. Y cada uno a donde Dios nos lleve, nos desenvolvamos, llámese trabajo, llámese escuela, no sé, donde estemos, predicar del Evangelio. Porque es la forma, hermano, en que Dios va a permitir que esas personas conozcan de Cristo y el plan de Dios. Entonces Dios, hermano, a través de estas señales lo está permitiendo para que conozcamos su voluntad. A ver, yo te pregunto hoy, pon una noticia reciente hoy de guerra. ¿Qué me podrías decir? Aparte de la Rusia-Ucrania. Porque las guerras hoy no solo son bélicas, hermano. Hay guerras comerciales. ¿O no? Los famosos aranceles que están queriendo poner por todos lados. El competir, por ejemplo, dos de las economías más grandes que hay actualmente en el mundo, China, Estados Unidos, hay una guerra económica también. Hay una guerra espiritual. Porque pareciera, hermano, que estamos dejando a un lado, y cuando dice que se levantará reino contra reino, se refiere que se levantará el reino de las tinieblas en contra del reino de Dios. Y lo podemos ver. Ahorita que lleguemos a ese punto, pero solo es como mera introducción. Mire, en estos días desvivieron a más de 250 cristianos en Nigeria. ¿Y sabe por qué? Solo por ir a la iglesia, por congregarse. Si ahorita hay un lugar peligrosísimo para llevar el evangelio, es en algunas partes de África. No vamos lejos, aquí en Hidalgo, en el municipio de Huejutla, en una comunidad de Huejutla, casi 160 personas las corrieron de su comunidad por el simple hecho de ser cristianos, por el simple hecho de no participar en las fiestas patronales que se hacen por usos y costumbres. Y si ellos practican usos y costumbres, deben de respetar a las demás personas, porque a veces exigen un respeto cuando no respetan la ideología de alguien más. ¿Estamos aquí? ¿Y sabe que les están pidiendo 200,000 pesos para regresar a sus comunidades? ¿De dónde, hermano? Eso está pasando ahorita, en estos momentos. Y discúlpeme, ¿y la iglesia, hermano? Nos quejamos porque hace calor, porque llueve,
y por muchas otras, discúlpeme, por tonterías. Ya lleguemos, por favor, a una madurez en Cristo. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Ponemos noticias, hay guerras, terremotos, ¿qué le parece? ¿Cuántos terremotos arriba de 7 puntos ha habido en los últimos meses? Solo por mencionar algunos. Lo más lamentable y triste en Venezuela, usted sabe lo que está ocurriendo ahí. 2 sismos de arriba de escala de 7 puntos, lo que pasó. Pero no solo tembló ahí, Japón, muchos otros países salieron afectados. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Será coincidencia? ¿Será coincidencia? Los discípulos le preguntaron a Jesús que qué señal habría de su venida y del fin de este siglo. ¿Qué señal habría? ¿Qué señal habría? Y respondió Jesús con 4 tipos de señales. Y esto, dígale que tiene un lado, no es para asustarnos, sino para que despertemos. ¿Qué dice Lucas 21-28? Hermano, cuando todo esto pase, cuando todo esto esté ocurriendo, aquí dice Jesús que tenemos que hacer. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Oh, hermano, está dormido. Cuando estas cosas empiecen a suceder, ¿qué cosas? Falsos cristos, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, guerras, rumores de guerras, enfermedades, terremotos, se levante nación contra nación. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos. ¿Qué es erguíos? Ponerse derecho. Y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Cristo está cerca. ¿Y tú y yo estamos preparados? Wow, hermano, ese silencio. Hay que bajar, hija, el sonidito del grillo. Y cuando la iglesia se quede así, lo vas a poner. ¿Sabe qué, hermano? Hoy tenemos la oportunidad de empezar a sanar. Mira, algo básico, hermano, perdone. Reconcíliese con su hermana, con su hermano. Que la paz de Dios esté en nosotros y con los demás. Que si hoy Cristo viene, mire, me voy. O si Él me llama a su presencia, yo sé a dónde voy a ir. Porque lo que hoy hagas, las decisiones que hoy tomes, van a determinar en dónde vas a pasar la eternidad. Lo hemos hablado, supongamos, solo en la suposición, que llegáramos a 100 años de edad, que al ritmo que vamos, hermano, muchos no creo que lleguemos a tanto, honestamente, por lo que comemos, por lo que respiramos, por todo lo que se está dando. ¿Estamos aquí? Reconcíliate. Reconcíliate con tu vecina, con tu vecino, con los hermanos. No es posible que hasta en iglesias del tamaño que sea, hermano, haya rencillas entre los hermanos por el amor de Dios. No puede ser. ¿Sí está aquí? Entonces Jesús respondió con 4 grupos de señales. Y le decía, no es para asustarnos, es para despertarnos. Y cuando todas estas cosas sucedan, hay que levantarnos y estar derechos, de firmes, porque el tiempo de nuestra redención está cerca.
No llenos de temor, de miedo. Ay, es que ahora ya dijeron que van a venir los ovnis y ahora van a decir, hermano, ¿y qué que vengan? ¿Y qué que estén? Yo ya le expliqué. ¿Viste la película? Pues, ¿cuándo la vas a ver? Vela. Necesito que la veas. Sobre todo tú, porque quiero que veas y que escuches lo que pasó ahí. Esta no se la voy a recomendar a todo el mundo porque para empezar ni es cristiana y se me va a gustar confundir. Pero ella habla quién son esos seres. ¿Y por qué hoy se están empezando a manifestar? Simple, porque la maldad hoy del hombre se ha multiplicado. Porque durante mucho tiempo han estado preparando a las personas para poder recibir esta información. Porque hoy la gente está más lejos de Dios que antes. Hoy más que nunca la gente, su corazón está en muchas cosas y no en Dios. Ese es el poder engañoso del cual habla el Señor. Donde mucha gente, aún gente en la iglesia, va a ser engañada. Por eso, hermano, mi responsabilidad como ministro, como pastor, es enseñarle a usted que usted tiene que estar firme en Dios, puestos vuestros ojos en Jesús solamente, y que escudriñe usted la palabra. Por eso insiste uno en el devocional, practique el devocional, hágalo, porque es una manera en la que tú vas a estudiar y es la palabra y tú no te das cuenta, pero espiritualmente empiezan a caer cadenas, empiezan a caer cosas y empieza Dios a hablarte a tu corazón. Dios siempre está hablando, el problema es que estamos tan ocupados en otras cosas que el canal que tenemos que usar para Dios está saturado con otras cosas y no podemos conectarnos con Dios. Señales en el mundo. Habla de dolores de parto. Mateo 24, 6, 8. Por favor, si regresamos un poquito ahí. Pero vamos a ver 6 primero. Mateo 24, 6. Y habréis oído de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no alarméis. En algunas versiones seguro que usted tiene, dice, no turbáis vuestro corazón, que no se turbe vuestro corazón. Entonces una de las primeras señales, hermano, es que va a haber guerras. Mire, a lo mejor me quedo corto con esta información, pero actualmente hay más de 50 conflictos activos hasta el día de hoy. Conflictos entre naciones. De hecho, México tiene conflictos con Ecuador desde hace un tiempo. Y muchos de los que, no sé si sabe por qué. Todos los países regularmente tienen una embajada, por ejemplo, México tiene su embajada en Ecuador. Esa embajada es como si fuera parte de México en ese país. Significa que debe de haber una soberanía, un respeto de una embajada. El gobierno que estaba en Ecuador o está, se metió a la embajada, golpeó al embajador y sacaron a una persona de ahí. Eso es como si hubieran entrado a tu casa sin permiso y se llevan a alguien de tu familia. Algo que usted sabe que ocurrió con un mandatario en Venezuela. Será lo que sea, pero perdóname, nadie puede llegar a tu casa, o imagínate que llegue alguien a tu casa, que la abra y que se lleve a un familiar tuyo. ¿No vas a hacer nada? Entonces hay conflictos, hermano, hay más de 50 conflictos activos hoy en el mundo. Y todas las noticias, todos los días, todas las horas salen conflictos nuevos. Y para esta palabra, hermano, se usa la palabra del griego polemos. Para guerra significa la palabra polemos, que significa guerra, conflicto armado o batalla. Y también estamos librando una batalla espiritual, porque primero se genera en lo espiritual. Primero, mire, cuando
Pablo habla de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, habla de jerarquías. Y cada nación, es más, no vamos lejos, aquí mismo, aquí en Nesa. Cuando nosotros, recuerdo que salimos a evangelizar a la colonia metropolitana, segunda sección, donde empezamos, la gente muy noble escuchaba la palabra. Pero cuando fuimos, ¿qué colonia es? ¿Cómo se llama la colonia, hijo? Atlacomulco. Ahí por avenida Pantitlán y la Nesa, la gente es muy dura para escuchar el evangelio. Aún en el mismo municipio, porque hay algo espiritual que lo gobierna. No es lo mismo un conflicto aquí en el Estado de México que en Guanajuato, que en Sinaloa, que en Chihuahua. Cada estado tiene su particularidad. O sea, hay una potestad que está gobernando ahí. No sé si me estoy dando a entender. Y cuando dice la expresión rumores de guerra, describe noticias, amenazas o expectativas de conflictos, algo que va a ocurrir, como voy a tomar Groenlandia, como voy a hacer esto. Solo son rumores. Pero cuando el Señor Jesús te dice, no te alarmes, es no te agites, o sea, no vivas aterrorizado, o sea, no pierdas la calma, estate tranquilo. A ver, ¿cómo estaba la gente cuando empezó a escuchar del meteorito 3I Atlas que iba a venir? Y luego que decían que bajaba la velocidad, ¿cómo estaba la mayoría de la gente? No, viene y es una nodriza enorme y va, hermano, ahorita están diciendo que va a pasar un asteroide muy cerquita entre la luna y la tierra, llamado Apophis. Son señales. Son señales. Y Dios no quiere que vivas alarmado, que vivas preocupado, que vivas lleno de temor, llenos de miedos. No, hermano. Que decía en Lucas, erguíos, levantar vuestra cabeza, porque todo esto cuando empieza a ocurrir, el tiempo de nuestra redención está cerca. Es cuando más preparados, cuando más tenemos que estar en comunión con Dios. Y cuando hablo de esta comunión con Dios, no solo es el que te congregues. El que te congregues es una parte de esa comunión con Dios. Pero la comunión está contigo todos los días, cuando tú decides apartar un tiempo para tener una relación, una comunión con Dios desde tu diario vivir. ¿Sí o no? Entonces, hermano, Jesús no negó que iban a existir guerras. Lo que prohibió a sus discípulos es que vivieran dominados por el miedo. O sea, Dios lo que nos está diciendo, o Jesús, es: no dejes que el miedo te domine. ¿Qué pasó en el 19 y en el 20? El miedo por la pandemia, mucha gente se dominó por el miedo. Y usted lo puede buscar donde guste, búsquelo. Pero mire, está comprobado científicamente que una persona, cuando tiene miedo, sus defensas bajan. ¿Y qué empezaron a provocar? Primero, miedo. Y hasta cierto punto es normal que el ser humano tenga miedo cuando se enfrenta a algo desconocido. Es normal. Pero, o sea, es normal que sintamos cierto miedo por lo que pueda pasar, pero Dios no quiere que vivas que el miedo te domine o nos domine el miedo. Porque si el miedo está en mí, hermano, entonces no tengo fe. Mi fe no está puesta en Dios. ¿Sí estamos aquí, iglesia? Entonces, ahora, ¿por qué es necesario que todo esto acontezca? Y aquí encontramos una palabra del griego que es dei.
Es algo, repita conmigo, es algo que debe suceder. Y esto forma parte del plan de Dios. Esto es parte del plan de Dios. Es algo que les he explicado aquí tantas veces, hermano. Y se lo recordaba a mi hermanita hace un rato. ¿Cuánta gente hoy se preocupa por saber quién es el anticristo? No. Pues hay gente que sí está preocupada por quién es el anticristo. Vamos a pensar que supieras quién es. ¿Qué vas a hacer? Si ya está escrito qué es lo que va a pasar. Y a su tiempo ese hombre se revelará al mundo y a las naciones. Que hoy puedo decirles que hay muchas señales de tal vez quién pueda ser. Porque si hay un hombre que cumple con ciertas características actualmente y que casi no se habla mucho de él, pero el saberlo, ¿a mí de qué me sirve, hermano? De nada. Ocúpate de tu salvación, ocupa de tener una buena relación con Dios, porque el plan que Dios tiene se va a cumplir. Y la Biblia enseña que cuando este hombre inicuo se presente, primero la iglesia será arrebatada y este hombre se presentará. O sea que si te quedas a verlo, es porque ya te quedaste. Si tú eres testigo de ver este hecho, es porque la iglesia ya fue arrebatada. Y es aquí donde viene parte de ese engaño. ¿Por qué están liberando hoy toda esa información? Porque van a hacerle creer a la gente, dentro de muchas cosas, que aquellos que desaparecen de un día para otro en un momento fueron llevados por esos seres y que eran los que estaban contaminando la tierra. ¿Será? Si la Biblia enseña que somos la sal de este mundo. Y la sal es un conservador natural. Antes que no había refrigeradores, ¿cómo conservaban el pescado o la carne? Imagínense en el tiempo de Jesús los que se dedicaban a la pesca o a vender pescado. ¿Cómo le hacían para que no se echara a perder su pescado? Pues lo salaban. La sal es un conservador natural. Y cuando Jesús enseña que tú y yo somos la sal de este mundo, es que gracias a Dios por usted y por mí, Él está conservando. Por eso Él tiene un remanente de su iglesia en todas las partes del mundo. Entonces yo espero que usted comprenda hoy, hermano, que es necesario que todo esto acontezca. Es algo que debe suceder y que es necesario, y que todo eso forma del plan de parte de Dios. Esto no significa, hermano, que Dios disfrute las guerras, ni que las esté provocando. Esto más bien nos indica que dentro de su soberanía, estos acontecimientos no escapan a su conocimiento y forman parte del desarrollo en la historia del mundo afectado por el pecado. Dios, que lo sabe todo, hermano. Mire, espero que esto nos ayude a entender mejor esto. Porque mucha gente piensa que Dios permite genocidios como lo que hoy está ocurriendo. Porque tampoco yo puedo tomar el nombre de Dios para hacer un genocidio, porque eso está pasando en Medio Oriente actualmente. Dios no permite eso, pero Dios sí sabe cómo es el comportamiento del corazón del hombre. Por eso esta profecía está desde hace más de 2000 años. O Dios sabía que iba a haber hombres amadores de sí mismo, soberbios, altivos, que iban a practicar la maldad a tal grado. Y Dios, repita conmigo, y Dios respeta nuestro libre albedrío. Si no tuviéramos un libre albedrío, hermano, entonces
¿cómo podríamos adorar a Dios? Voluntariamente. Porque usted y yo venimos voluntariamente aquí, voluntariamente lo buscamos, voluntariamente hemos decidido adorar a Dios. Pero hay gente que voluntariamente decide hacer otras cosas y Dios aún eso lo respeta, y Dios usa eso para nosotros indicarnos que el tiempo está cerca. No es que Dios esté de acuerdo con las guerras, no, simplemente todo eso son señales, porque Dios, mire qué increíble. ¿A dónde usted cree que llegó uno de los primeros lugares a donde llegó el Evangelio? Repita conmigo: África. Y vea lo que está pasando hoy en África. ¿Sí estamos aquí? Pero es necesario que todo esto acontezca. La Biblia enseña, hermano, que Dios sigue siendo soberano, aún cuando las naciones toman decisiones pecaminosas. Ponme Daniel 2:21, por favor. Dice: Él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. O sea, Dios, hermano, es tan soberano que Él permite que incluso haya lugares que se levante gente mala. O si no, ¿cómo explica usted que Dios levantara un Nabucodonosor para conquistar Israel? ¿Pero por qué conquistó Nabucodonosor a Israel? Porque Israel se alejó y se apartó de Dios. ¿Por qué de repente Dios levantó a un Ciro? Por lo mismo, hermano, si usted se da cuenta, el común denominador en cada uno de estos eventos es porque el pueblo se alejó de Dios, porque el pueblo le dio la espalda a Dios, porque el pueblo no quería saber de Dios, porque el pueblo quería hacer su voluntad y no la de Dios. Y la pregunta sería: ¿hoy está pasando lo mismo? Son señales de estos tiempos. Son señales de estos tiempos. Pero es necesario que todo esto acontezca. Si tú puedes ver que hoy tu vecino, que tal vez es incrédulo, idólatra y lo que sea, hermano, aparentemente le está yendo mejor que a ti, no te goces por eso. Gózate porque tienes salud. Gocémonos porque no nos falta nada. Gocémonos porque tenemos un lugar donde congregarnos. Gocémonos porque tenemos un techo, tenemos vestido, calzado, alimento. Y no es ser mediocre, es ser contento con lo que tenemos. Porque si no, hay una palabra muy fuerte para eso, y eso es ser malagradecido con Dios. Y Jesús dijo: pero aún no es el fin. O sea, tú vas a escuchar esto, pero no es el fin. Y esta frase, repita conmigo, es muy importante. Porque Jesús aquí corrige una tendencia humana. Porque cada vez que ocurre una catástrofe, ¿qué dice la gente? Ya es el fin del mundo. Y regresamos un poquito. ¿Qué decía la gente en el año 2000? Tomando como referencia a los mayas. No, ese es en el 2012. En el 2000 decían el pánico: no, vamos a cambiar de milenio y las computadoras y no, va a venir un caos a nivel mundial. Y la gente, hermano, con un pánico terrible. ¿Y qué pasó? Nada. En el 2012, no, es que los mayas predijeron que venía el fin del mundo, y llegó el 2012 y no pasó nada. ¿Qué dijeron ahora? Que con el mundial se iba a desatar otra pandemia, y no pasó nada.
Confiemos en Dios. Pongamos nuestra fe, nuestro corazón en Dios. Pero no es el fin de los tiempos, no es el fin, hermano, aún no es el fin. Tiene que pasar una serie de cosas todavía que la Biblia narra. Falta que la iglesia sea arrebatada, que el anticristo se presente 7 años, la primera etapa 3 años y medio, donde aparentemente va a haber paz, seguridad, tranquilidad. Después vienen 3 años y medio donde va a haber una serie de desastres de todo tipo, naturales, espirituales, de todo. Y pasado ese tiempo, desciende Jesús en las nubes, según Apocalipsis capítulo 19, desciende en las nubes. Todo ojo le verá, establecerá el milenio de Cristo, donde en ese momento el falso profeta y la bestia son arrojados al lago de fuego y azufre, y Satanás es atado por 1000 años. 1000 años. El milenio de Cristo. Para aquellos dicen que ya pasó, entonces la pregunta sería: ¿dónde está el milenio? Por eso es importante estudiar. Por eso es importante que escudriñemos la Escritura. Porque aquí Jesús dijo: para que nadie os engañe. Para que nadie nos engañe. Porque hoy se levantan hombres amadores de sí mismos, trayendo doctrina de error. Si estamos aquí. Pero Jesús dijo que aún no era el fin. Porque cada vez que ocurre una guerra, porque ahora que dicen que no, es que China se está levantando y no, y contra Estados Unidos, no. Tercera guerra mundial, se acabó todo. Porque Einstein sí llegó a decir esto. Dice: yo no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial. Lo que sí sé es que la cuarta guerra mundial va a ser con piedras y palos. Dando a entender, hermano, que una tercera guerra mundial no hay manera. De hecho, no sé si le comenté esto, se lo comento rapidísimo. De hecho, Rusia tiene un sistema que le llaman la mano del muerto. ¿Qué significa? Un ejemplo: que Rusia sea atacada con armas atómicas. Una vez que eso ocurra, nadie va a operar ese sistema, pero en automático, cuando ese sistema detecta que eso ocurra, van a ver, ya están activos a diferentes puntos de Occidente estos misiles hipersónicos que le llaman. Imagínense, más rápido que la luz, que el sonido. Se acaba todo, hermano. Usted vea lo que ocurrió en Chernobyl, que ¿en qué año fue? Creo que en los 70s. O tiene menos, o tiene más. ¿80s? A ver, búscale por ahí, hija, lo que la tragedia en Chernobyl, que explotó, ¿verdad? Ahí una planta nuclear. Hasta el día de hoy, lo que se da ahí está contaminado. De hecho, hay animalitos que están saliendo con mutaciones ya de ahí. Usted lo puede investigar, hermano, no me crea a mí, investíguelo. ¿Qué año? Fue en el 86, mire, celebrando el Mundial en México, y en Chernobyl la tragedia, donde mucha gente murió y la tierra quedó contaminada por la radiación. Usted se imagina lo que podría pasar. Pero ¿por qué vivimos temerosos? Mire, lo voy a decir aunque mi esposa se enoje. Me empezó a bombardear con un buen de preguntas ayer. Le dije: a ver, no me preguntes del mañana, no lo sé. Lo único que sé es que hoy resuelvo lo de hoy. Mañana Dios dirá. Y Jesús lo enseña y dice que no te afanes por el día de, porque cada día tiene su propio. O sea, resuelve lo de hoy. ¿Qué tal si mañana ni llegamos, hermano?
¿Qué tal si Cristo viene y tú estabas afanado? ¿Sabes qué? Por el estar afanado, tal vez te quedas. Porque si tú estás afanado, preocupado, y es que si no voy, me van a cansar. Hermano, deja que llegue el mañana. Hoy, disfruta el hoy. Los problemas que hoy haya, resuelve lo que puedas resolver hoy, lo que te toca resolver hoy. Mañana Dios dirá. Y no es ser mediocre, no, ni como, no, hermano, es aprender, como dice la literatura de los grupos de autoayuda, un día a la vez. Un día a la vez. Hoy confío en Dios y lo que tenga que resolver hoy, lo resuelvo hoy. Hermano, gente está preocupada por cosas que sabe que Dios puede darle la orden a ese meteorito para que se desvíe. Y no vimos hace algún tiempo que venía un meteorito y que se ve cómo iba a impactar y de repente se desvía. Ese de repente se desvió, ¿qué cree que fue? Dios es soberano. Dios todo el tiempo sigue mostrando su misericordia. Entonces, hermano, cada vez que ocurren guerras y muchas personas afirman, ya llegó el fin, ahora sí ya, se acabó. Pero Jesús responde, no necesariamente. Repita conmigo, las guerras que vivimos hoy en un mundo caído solo son señales de saber que Cristo está pronto a llegar. Y Jesús añade, pero esto solo es principio de dolores. Es un principio de dolores. Es como cuando empezaron los principios de dolores para dar a luz al bebé. ¿Qué tal? Para las que son mamitas. Empieza el primer dolorcito y como que pasa el tiempo y y cuando son primerizas ahí va uno corriendo, luego y todavía le falta, señor, regrésese ahí va. Y otro dolorcito y corre, todavía le falta. Pero llega el momento en que los dolores ya no paran. ¿Qué significa? Que ya va a dar a luz. Lo mismo Jesús hace alusión a eso. Todo esto de las guerras, rumores de guerras, reino contra reino, es principio de dolores, no es el fin. ¿Ok? Y dice que también se levantará nación contra nación. Y aquí se usa la palabra etnos, que significa pueblo, nación. Escucha, grupo étnico. No solamente habla de países modernos. Lo que ahorita viven nuestros hermanos en Huejutla es un problema étnico. Es que aquí celebramos al patrono de Huejutla y si usted no lo celebra, y si quiere regresar 200,000 pesos, caray, pues si es mi casa. Por usos y costumbres. Mira, hermano, estoy de acuerdo en respetar usos y costumbres, pero no te pueden obligar a participar a ti de algo que no estás de acuerdo. Pero sin embargo se hace. Y a lo mejor hasta cortan la transmisión, pero yo tengo que decir la verdad. Y tengo que decir lo que está pasando aún en nuestro país. Y vemos hoy pueblos enteros enfrentándose unos con otros. Puede abarcar conflictos internacionales, guerras civiles, con componentes étnicos, enfrentamientos entre grupos nacionales o culturales, etcétera. Diga que esté a un lado, no te preocupes. Jesús dijo, vamos, dígale, Jesús dijo, no es el fin todavía, pero va a ir aumentando. O sea, esto lo vamos a seguir viendo cómo va a ir en aumento y creciendo este tipo de problemas. Así que no te sorprendas.
Habló que iba a haber pestes y terremotos, según versículo 7 de Mateo 24. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Para que nadie se ofenda, porque a veces se ofenden. Yo le he dicho que aquí en el mundo la pobreza es un negocio. Hay un lugar en Italia donde las personas que están en ese lugar, que tienen un banco propio, se dice que con toda la riqueza que tienen podrían acabar con la pobreza 7 veces y en el hambre en el mundo. ¿Por qué no lo hacen? Porque la pobreza es un negocio. Y para muchos, vean a sus hermanos de Venezuela, vean hoy, y lo digo con mucho temor a Dios, nuestros hermanos de Argentina. Hermanos, para los que conocemos un poquito de cultura, un poquito, si había un lugar donde había los mejores cortes de carne, sin duda eran los argentinos. Hoy, hermano, ¿hasta dónde ha llegado la crisis? Que actualmente están comiendo carne de burro. Si estamos aquí. O sea, hay lugares, hermano, donde ha llegado la hambruna a cosas terribles. Sin duda, África, uno de los países, uno de los continentes más golpeados, sin duda, con esto. Pero aún aquí en México hay lugares todavía, hermano. Terremotos, basta solo darnos una vueltecita en lo que va del año. Investíguelo usted por su cuenta cuántos terremotos arriba de 7 grados ha habido en el 2026 y te vas a sorprender de toda la lista que sale. Digo, hoy tenemos la tecnología para hacerlo así de rápido y puedes sacarlo, hermano. Cuando habla de peste sabemos de enfermedades. Sabemos que incluso a una delegación que participó en el Mundial República del Congo, de hecho los tuvieron en cuarentena, porque usted sabe que en el Congo, República del Congo, junto con otro país, no recuerdo si era Uganda, no recuerdo, pero otro país en África, se detectó un virus del ébola. Entonces, y eso está terrible, hermano, porque a la gente que le da los desangra por dentro y rápido. La pandemia del 2019-2020, de ahí se deriva el nombre, ¿verdad? Del famoso, no lo digo porque eso sí lo censuran, pero usted sabe a lo que me refiero. Pandemias globales, crisis alimentarias, aumento de sismos. Pero Lucas añade algo más, Lucas 21:11, añade algo más. Dice, y habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales en los cielos. ¿Les sueña familiar? Señales en los cielos. Se dice, hay un videíto que anda circulando, que antes del sismo de Venezuela empezó a haber luces rojas en los cielos. Provocadas, no provocadas, no lo sé, pero sí estaban ahí. Y cuando hablamos de señales en los cielos, también interesante la desclasificación de videos y fotos que están sacando actualmente del fenómeno OVNI. Que los de aquí de casa saben cuál es mi postura en cuanto a eso tipo de seres. Y no es porque lo diga yo, sino lo enseña la Escritura. Usted va a decir, pastor, ¿la Biblia habla de ovnis? No tanto de ovnis, pero sí habla de seres que se mueven en los aires.
y hay un príncipe que es de la potestad del aire, y creo que sabe a quién me refiero. Y para ser más precisos, en Génesis 6 les llaman los Nefilim, que son los caídos, que ya por diferentes culturas pues les pusieron nombres y pues bueno, pero al final espiritualmente siguen siendo esos seres, solamente según la cultura, según los tiempos, ha venido cambiando de nombre. Y solo permítame darle un ejemplo, solo uno, porque no es el tema de hoy, si no me voy a desviar. Solo uno, mire, en el tiempo de Israel, cuando estaba en esclavo en Egipto, había un espíritu que se movía. Por eso le he hablado de la influencia espiritual sobre ciertos lugares. ¿Quién influyó en Faraón para matar a todos los niños? Así como tu bebé recién nacidito. Porque de repente se levanta un faraón que desconoció quién fue José y lo que había pasado. Y dijo, este pueblo como que es mucho y al rato se van a levantar. Sí, ¿no? Y Faraón mandó matar a todos los niños. Y de ahí conocemos la historia de Moisés, que lo rescata la hermana del Faraón. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Había algo espiritual que estaba motivando a Faraón a quitarle la vida a esos niños. ¿Sí? Muchos años más adelante, el mismo espíritu, pero ahora en Herodes. Cuando vienen los magos de Oriente a visitarlo y les dice que ha nacido el rey de los judíos. Él era rey y no podía permitir que se levantara otro rey. Y cuando los magos no regresan a decirle cuando lo encuentran, él toma la decisión, influenciado por el mismo espíritu de Faraón, mandar matar a todos los niños de 4 años hacia abajo. ¿Está la historia en la Biblia de ambos casos, sí o no? ¿Sí? Y actualmente pasa algo similar. Hoy, detrás de leyes en diferentes gobiernos en el mundo, lo mismo. Aquí es donde muchos se van a escandalizar, pero con todo respeto, yo tengo que hablar la verdad de Dios. A través del aborto. El mismo espíritu en 3 etapas diferentes de la historia. ¿Sí estamos aquí? Pestes, enfermedades. Principio de dolores. Verso 8, por favor, de Mateo 24. Pero todo esto es solo comienzo de dolores. O sea, no te preocupes, es el comienzo de dolores. Y como daba el ejemplo de una mujer que va a dar a luz, que cada vez es más frecuente y más intenso el dolor, esto que estamos viendo se va a seguir intensificando. Cada vez vamos a escuchar más de este tipo de cosas, pero no tengamos miedo. Así que dígale al que tiene a un lado, no entres en pánico, sino mejor entra en oración. Ponte en oración, en comunión con Dios. No entres en pánico. Vamos a ver señales en la sociedad, colapso moral, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Me queda bien poquito tiempo y todavía me falta un buen. ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos? Está bueno, ¿ah? Está interesante. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice: pero debes saber esto, que en los últimos días, repita conmigo, en los últimos días
vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Mira, hermanos, solo ahí podríamos, hermanos, sacar de temas. Gente que es amadores al yo, al dinero y a los placeres. Amadores de sí mismos. Amadores de los placeres antes que de Dios. Es cuando la persona se ama a sí misma. Hoy podemos ver eso, hermano. Y en cualquier esfera que usted me diga. Ejemplo, ¿qué tal la cultura en las redes sociales? ¿Qué es lo que busca la gente? Hoy la gente busca aceptación de los demás. Quieren ser amados ellos mismos por todos y que le den like a todo lo que suben. Y ahí los TikToks y andan ahí, hermano, hasta quienes todo su día, mire, me levanté y voy a hacer de desayunar. Y ahí están, hermano. Pero lo peor no es eso, sino que la gente ahí está viendo todo ese tipo de contenido. Gente que quiere imitar, porque les guste o no, hermano, en México hace algunos años atrás estaban implementando una cultura de la gente que se dedica al tema de la droga, al punto de que los jóvenes anhelaban entrar en ese mundo, porque les presentaban los carrotes, las camionetotas, el dinero, mujeres, viajes. Sí, hermano, pero no te platicaban todo lo que es completo. ¿Cómo terminan ese grupo de personas? Pero gente amadores de sí mismos y todo lo que detectamos ahí. Hoy vemos un materialismo tremendo en las personas. Hoy entretenimientos sin límites, buscando cualquier tipo de placer hoy, porque la gente está vacía y necesita llenar esos vacíos, esos huecos con muchas cosas. Y lo más triste es que no lo van a lograr, porque el único que puede llenar ese espacio se llama Jesús. El único que puede ocupar ese lugar en el corazón del hombre se llama Jesucristo. El único que puede traer verdadera paz y gozo es Jesucristo. Hoy vemos, hermano, destrucción en las familias. Hoy vemos hijos desobedientes a los padres. Ahí les hablan a los que siguen siendo hijos. ¿Son hijos o hijos? Pastor. A ver, padre, ¿sus hijos obedecen? ¿Tú obedeces a tu mamá? Por tu bien, ¿eh? ¿Usted tiene a su mamá todavía? Ámela. Cuídela, obedezca. Yo te decía a mi hija, mira, a veces tú puedes sentir que como papás no te entendemos, pero sé que el día de mañana vas a valorar cada consejo que se te da y vas a entender por qué lo hacemos. Porque anhelamos que nuestros hijos sean mejor que nosotros, ¿o no es así? Anhelamos que nuestros hijos no pasen por lo que pasamos nosotros. Y a veces quisiéramos protegerlos de todo, pero eso tampoco es bueno.
Hay que permitir que tengan sus luchas, hay que permitir que tengan sus pruebas, pero que sepan que está papá, que está mamá ahí para ayudarlos. Pero hoy vemos, hermano, hijos que no aman a sus padres. Hoy vemos padres que no aman a sus hijos. Hoy padres que abusan sexualmente hasta de sus propios hijos. Hombres que golpean a la mujer, que golpean a los hijos. ¿Sí estamos aquí? Una descomposición completa en las familias, donde las familias están siendo destruidas. Y ¿sabe qué? Y a veces, hermano, es por el simple hecho de decir, ¿sabes? Perdóname, me equivoqué. Mire, y no es que uno promueva algo diferente, pero vamos a pensar por un momento que ya no hay arreglo. ¿Por qué no terminar las cosas bien? Y no es que uno promueva la separación, porque no, hermano. Pero es que si me desvío acá del tema, hermano, pero solo le tendría que decir esto para no desviarme tanto. La primera pregunta que yo tengo que hacerme. Porque si yo me casé cuando no estaba en Dios, será preguntarme, ¿este hombre, esta mujer, Dios me la dio? ¿O yo la escogí? Esa es la primera gran pregunta que tenemos que hacernos. Pero Dios puede restaurar cualquier familia, por destrozada que esté, por destruida que esté. Pero deben de estar ambos dispuestos a luchar para buscar esa reconciliación, para buscar esa restauración. Pero a veces, hermano, necesitamos sanar el corazón. Porque a veces llegamos al matrimonio enfermos del corazón, con muchas heridas, con muchas cosas que traemos encima y que nunca hemos decidido o no hemos decidido entregárselas a Dios. Y a veces por vergüenza las quiero guardar, las quiero conservar, pero no te das cuenta que te sigues haciendo daño porque esa herida sigue abierta. Y si alguien está dañado, enfermo de su corazón, difícilmente va a poder amar como Dios pide. Pero ese sería un tema ya como para matrimonios. Y el enemigo sabe esto, hermano. Es fácil, mire. Hoy vemos, de hecho desde la década de los 70s, 80s, empezó un declive en los matrimonios, en la sociedad. ¿Y qué sucede cuando un matrimonio se destruye? ¿Qué pasa con los hijos? Quedan a la deriva y son presa fácil del enemigo. ¿Estamos aquí? ¿Es algo que estamos viviendo? ¿Sí o no? Porque mire, cuando lo básico se rompe, la sociedad se desploma. Antes tú y yo sabíamos que la familia estaba conformada por papá y mamá e hijos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Pero hoy la familia puede ser mamá, papá, hijos, pero también puede ser mamá, mamá, hijos, papá, papá, hijos. Y no me ve así, hermano, yo no tengo la culpa. Ahí están hasta en los libros de texto que le dan a sus hijos en la escuela. Y yo es aquí donde sí levanto mi voz. Ese tipo de temas, ese tipo de educación me corresponde a mí como papá, no a la escuela. Tu escuela tienes que enseñar matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales y se acabó. Lo demás me toca a mí.
Aunque no diga amén, hermano, y sé que a lo mejor censuran el video, no me interesa, yo tengo que decir las cosas. Hoy hay una religión sin poder, porque dice que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ello. O sea que, hermano, no basta con venir a la iglesia. Tengo que permitir que el fuego de Dios esté en mí. Mire, hermano, qué bueno que solo bastara con venir a la iglesia. Qué bueno bastara con solo compartir un mensaje. No es suficiente. Se lo he dicho tantas veces aquí. A ver, ejemplo clarísimo. ¿Qué pasó cuando México le ganó a Ecuador? ¿Cómo estaba la gente? El Ángel, la Minerva. No, hermano, una euforia. Claro que nos emociona. A mí me emociona que a mi país en el deporte le vaya bien, en el que sea. Cuando un mexicano triunfa en algún deporte, yo me gozo porque pone en alto el país. ¿Qué le quiero dar a entender, hermano? Que ese mismo gozo debería ser aún al doble, al triple, porque vengo a ver a la iglesia, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. O sea, hermano, no es responsabilidad del pastor que usted se avive, ni de los hermanos de la alabanza. Es que usted, hermano, perdóneme, llega. Ay, llegué, pastor. Ay. Discúlpeme por lo que le voy a decir, hermano. A ver, usted haga el fuego con una leña verde o toda mojada. ¿Cuándo va a arder eso? Esa es responsabilidad suya, de llegar a la iglesia con el fuego de Dios en su corazón, para estar aquí con la expectativa. ¿Qué quiere hacer Dios hoy? ¿Qué me quiere hablar Dios hoy? Pero hoy, hermano, iglesias llenas, pura emoción, puro sentimiento, pero no hay poder de Dios. ¿De qué sirve una iglesia llena si Dios no está, el poder de Dios no está? Ay, es que ahora sí sentí bien bonito en la alabanza. ¿Y quién te dijo que tú tienes que sentir bonito? Discúlpame, la alabanza, dígale a su hermano que está a un lado, la alabanza no es para ti, es para Dios. Tenemos que empezar a cambiar el concepto de iglesia. La alabanza es para el Creador, para el Dios Todopoderoso. Por eso se pone la letra, porque si usted no se sabe el canto, usted lo cante con entendimiento y pueda usted llegar a adorar a Dios. Por eso se pone la letra, si no, pues no la ponemos, hermano. Y que cada quien cante lo que quiere y como quiere. Pero cuando yo canto con entendimiento y aprendo a adorar a Dios, las cosas cambian. Pregunta, ¿hoy habla iglesias así? Mira, a mí no me interesa tener una iglesia grande y llena si va a estar muerta espiritualmente. Yo prefiero que los que estemos aquí aprendamos a amar y adorar a Dios y que el fuego de Dios esté en mi corazón. Y pueda yo animar a mi hermana, a mi hermano que está ahí. Ven, hermano, vamos a alabar al Señor, vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. No me sé el canto, no te preocupes, hermano, solo sigue la letra y permite que esa palabra llegue a tu corazón. Porque la alabanza es palabra de Dios que puede llegar a nuestro corazón. Y escucha, ¿por qué Saúl mandaba a traer a David? Porque cuando Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu, llegaba David con el arpa y empezaba a adorar a Dios y ese espíritu se iba. Porque la adoración trae libertad.
La adoración trae sanidad. No solo cantar, la verdadera adoración. Señales en la iglesia, hermano. Apostasía y falsos profetas. Mateo 24, del 10 al 14. Pon el 11, por favor. 10, 11. 24, sí. Regresa hasta el 10, por favor. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. ¿Eso está pasando dentro de la iglesia? Pregunta, ¿está pasando dentro de la iglesia? Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Es que Dios me dijo, Dios me reveló. Yo valoraría lo que... Porque siempre hay quien quiere endulzar el oído, hermano. Pero hoy más que nunca estamos viendo la apostasía y falsos profetas. Si alguien se tropieza, hermano, estamos aquí para ayudarlo a que se levante. No puedes odiar al que te está poniendo el pie. Aprende a amarlo. Jesús dijo: habrán ustedes escuchado ojo por ojo y diente por diente. Porque era la ley en ese tiempo. Ah, tú me hiciste, pues ahora yo te hago. Y la ley me lo permite. Pero ama a tu enemigo. Y Jesús dijo, añade eso: mas ahora yo les digo, ama a tu enemigo y ora por los que te persiguen. ¿Y lo haces? Otra vez, minuto de silencio. ¿Cómo crees que entonces va a cambiar esto? ¿Cómo pretendes que cambie? Si no seguimos las instrucciones que Dios nos da. A ti no te importa lo que hace tu vecino, tú haz lo que Jesús dice que tienes que hacer. Ama a tu enemigo, porque el verdadero amor se demuestra cuando tú amas a aquella persona. Mire, hermano, en mi trabajo hay una personita que solo escuchar el timbre de su voz, hoy sí lo puedo decir, se me retorcía el estómago. El escuchar su timbre de su voz, hermano, se me retorcía el estómago. Y yo le tuve que decir: Señor, enséñame a amarla para no sentir eso. Y hasta que no se lo entregué a Dios, hermano, hoy no siento nada en contra de ella. O sea, ya no me afecta nada. Pero no le estoy diciendo que se lo entregué hoy y mañana ya. No, hermano, fue un proceso. ¿Sí estamos aquí? Está muy serio, hermano. ¿No que quería saber de las señales del fin? ¿No que quería saber de las últimas señales de los últimos tiempos? Son estas. ¿Y está pasando, sí o no? Hay apostasía, claro, hermano. La gente hoy tranquilamente se va al mundo. Están regresando al mundo. Dijeras, bueno, se van de la iglesia porque se van a otra iglesia a crecer, gloria a Dios. Porque el buen pretexto nunca falta. Es que me voy porque en esa iglesia no crezco. Pues no creces porque no quieres. ¿Quién te impide? Te invitan a los discipulados, no vienes. Te invitamos a la oración, a la intercesión, a la guerra, no llegas. No vienes los miércoles a los servicios. ¿Cómo le hago? Ya ni siquiera te propongo algo en línea porque seguramente solo el pastor se conectaría. A ver, ¿cómo le hago? Tú dime. Dame una estrategia. Te invitamos a los de varones, con trabajos llegas. Te invitamos al de mujeres, no vienes. ¿Cómo le hacemos? ¿Por qué cerré el grupo de jóvenes? Porque no se atendía como tenía que ser.
¿Cómo le hago? Señor, pues yo nada más oro por ellos, por los que me pusiste. Hemos buscado estrategias, pues no quieren, Señor. Por lo menos a mí Dios esa parte no me la va a demandar. Pero sí, cuando llegue el momento de decir, a ver, ¿por qué no aprendiste más de mi palabra? En la iglesia a la que te mandé, le puse a mis siervos que eran discipulados y gratis. Y no vienes. Tenías culto de jóvenes, tampoco venías. En el último culto de jóvenes, por eso lo suspendí, porque solo estaba mi hija. Y a lo mejor muchos dirán porque no tiene opción, y tal vez, pero sé que mi hija nació en la iglesia y le gusta estar aquí. Luego, entonces cuando estés delante de Dios, ¿qué le vas a decir? Porque se nos olvida, hermano, un día estaremos delante del Señor y te van a pasar como esa película como una película ahí en el Museo del Papalote del Niño, en una pantalla IMAX, te van a pasar toda tu vida. ¿Con qué actitud ibas a la iglesia? ¿Cómo estabas en la iglesia? Ay, otra vez se quedaron callados, hija. Otros les va a decir al Señor, ¿y por qué abandonaste el ministerio que puse en tus manos? Y no voy a salir como la parábola del talento. Es que tuve miedo y enterré mi talento, pero aquí está el que... No, es que a mí no me sirve que me regreses. Mira, por lo menos te hubieras metido al banco y intereses, me hubieras regresado. Aunque sea uno, hermano, ese tú lo tienes que trabajar y darle resultados al Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermano, tienes que levantarte. O tenemos que levantarnos. Porque ¿qué dice 1 Timoteo 4:1? Porque va a haber algunos, hermano, que apostatarán de la fe. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos que estamos viviendo hoy, los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Por qué, hermano? Porque no quisimos estudiar, no quisimos escudriñar la Escritura. Ay, con lo que diga yo le creo al pastor todo lo que... No me creas a mí, créele a Dios. ¿Qué tal si yo me equivoco, hermano, y te estoy dando una mala enseñanza? Porque sí puede pasar. ¿Está de acuerdo? Pero en cambio, si usted escudriña, va a decir, oiga, pastor, usted nos dijo eso, pero ¿qué cree? Que encontré esto. Y entonces tal vez yo públicamente tendría que, ¿sabe qué, hermanos? Discúlpeme, en aquel momento yo dije esto, pero la Escritura dice esto y yo me equivoqué, perdóneme. ¿Se vale o no? ¿Sí es válido? Claro, porque soy ser humano igual que usted. Pero yo tengo que tener cuidado con lo que trato de enseñar. Y trato de que haya un respaldo bíblico de todo lo que yo le trato de enseñar. Como ahorita. Porque la gente hoy, hermano, tiene comezón. Y le digo, va en busca de la señal. Es que va a estar, le decía, una persona de Guatemala que Dios lo usa. Y allá la Arena México va a estar llena. Y va a haber sanidad, hermano. Y wow, gente que se levanta en silla de ruedas. Mire, le digo una cosa, Dios sin duda sigue haciendo milagros. Todos los días, todo el tiempo. Dios sana, Dios restaura. Dios puede resucitar muertos. Lo sé. Porque lo he visto. Pero hermano, ahí va la gente. Aquí le di un ejemplo claro.
Aquí lo vivimos. Un sábado de evangelismo, oramos por una persona que estaba en situación de calle al lado del hospital, que ya no se podía levantar de su lecho, y el hombre empezó a caminar. Vino a la iglesia a dar testimonio de eso. A los 2 meses llega una persona, no, mire, por respeto no digo el nombre, pero de Guatemala llegó, y lo pasan él testificando que ese día él caminó. Cuando le dije, tú y yo sabemos que eso no pasó ahí, pero bueno, la gente anda así, hermano, comezón de escuchar, y va corriendo donde dicen que hay señales. Qué tremendo, hermano. Y sabes, Dios quiere hacer los milagros a través de tu vida, porque en el Evangelio de Marcos dice: pondrás las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pondrás las manos sobre los endemoniados y ellos serán libres. ¿No? Yo no tengo que ir buscando ni tener comezón de estar escuchando a espíritus engañadores. Yo tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo que me dice: ahora ora por ella. Dios me dio una palabra para ti, Carmen, hace ya 10 años, y te acordarás, cuando estabas a punto de entrar a cirugía. Para quienes no sepan, la mamá del hermano Cuauhtémoc, yo oré por ella hace casi 10 años. Operación de corazón abierto. Tienes un bypass, ¿correcto? Y Dios me dio una palabra para ella: no tengas miedo, vas a salir bien, tú confía y vas a ver a tus bisnietos bien. Y en ese tiempo, te acordarás, ni bisabuela eras. Todavía no, porque ¿cuántos años tiene la nieta? 7, y hace 10 oré por ella. Ya has visto esos 7 años crecer a tu bisnieta. Y aquí está mi hermana, tu hija Andrea. Y podría dar un buen de ejemplos ahorita, hermano, de sanidades aquí, de milagros que Dios sigue haciendo. Y la gloria es para Él, no es para uno, es para Él, porque Él lo hace. Porque hay que tener cuidado con aquellos que dicen: es que Dios me dijo. Sí, y perdón, ¿qué Dios habrá sido? Porque el Dios que yo conozco no exhibe. El Dios que yo conozco sí me puede confrontar, sin duda me puede decir: y tú estás como le dijo el profeta Natán a David. ¿Qué le dijo? Ah, ese hombre eres tú, porque hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Porque el plan de Dios no era exhibir a David. El plan de Dios era que David fuera confrontado para que él fuera restaurado. ¿O no? Pero hoy, ¿qué dice Primera de Juan? Porque dice: probad los espíritus. Primera de Juan 4:1. Por eso yo le digo: usted tenga cuidado, no ande prestando oídos a otras personas. Usted tiene una iglesia, usted tiene un pastor, y estamos aquí para servirle. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y fue una primera señal. Por eso le digo que tiene que ver con los sellos. Y mire, no me voy a meter mucho ahí, pero Jesús dice que se levantarán muchos falsos maestros y muchos falsos profetas para engañar a muchos. ¿Se acuerda? Y tiene que ver con Apocalipsis 6:1, donde dice que el primer sello se abrió y sale un caballo blanco. Muchos atribuyen que es el anticristo, otros peor aún dicen que es Jesús, y no tiene que ver
ni con el anticristo, ni con Jesús, pero sí con, repita conmigo, con el espíritu, repita conmigo, con el espíritu del anticristo, porque viene a engañar. ¿Y cómo va a engañar? Pues a través de falsas doctrinas, a través de falsas enseñanzas, a través levantando falsos maestros y falsos profetas. Sin duda hoy estamos viviendo un aumento del engaño doctrinal. Por eso el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Si se da cuenta, la primera advertencia no fue sobre guerras, sino sobre el engaño. ¿Y qué se está preparando ahorita desde ciertas naciones? El engaño más grande que viene para toda la humanidad, haciéndoles creer que esos seres que vienen de otros lugares pueden ser nuestros creadores, o peor aún, nuestros dioses. Y que el Señor reprenda todo esto, porque al final sabemos cuál es la verdad. ¿Y cómo se va a manifestar, hermano? Falsos maestros, falsos profetas, enseñanzas que mezclan la verdad con el error, doctrinas que está distorsionando el evangelio. Y Pablo también dijo, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. O sea, hermano, hoy la gente no tolera la sana doctrina. Hoy la gente le hablas a favor de la familia y la gente no quiere escuchar eso. Por eso hay iglesias cristianas, entre comillas, de homosexuales. ¿Sí está aquí? No me ve así, hermano. Pues yo qué culpa tengo que haya eso. Pues yo le tengo que decir que eso está y está, y aquí en México hay varias. Y lo digo con mucho respeto para ese grupo de personas, porque Dios las ama igual que a ti, que a mí. La única es que Dios no está de acuerdo en lo que practican y en lo que hacen. Perdón, Dios ama al brujo, al santero, al satanista. Claro, porque Dios ama a la persona. Lo que Dios aborrece es el pecado, lo que se practica. Pero Dios ama al ser humano. Por eso es que vemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O sea, Dios ama al ser humano, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso lo ama. Por eso cuando tú y yo no perdonamos a una persona, te estás poniendo en contra de Dios, porque la persona fue creada a imagen y semejanza de Dios. Por eso no puedes odiar a nadie, o no deberías odiar a nadie. No debería de haber rencor, falta de perdón en contra de alguien. ¿Sí estamos aquí? Ponme 2 de Timoteo capítulo 3 verso 4 para respaldar lo que acabo de decir. Es 4, 3, 4. 2 de Timoteo, ok. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularon para sí maestros conforme a sus propios deseos. Siguiente. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Mire, en Jeremías, el rey estaba rodeado de profetas que solo le endulzaban el oído. No, vamos a estar bien, y pura cosa bonita. Y cuando se levanta Jeremías, si no te arrepientes va a pasar esto, y calamidad vendrá sobre tu casa. ¿Usted cree que le creían a Jeremías? No le creían. Al punto, usted sabe que lo metían a las cisternas. Y cuando hablamos de esas cisternas es donde estaba el excremento y la suciedad. Ahí lo metían, solo por dar un mensaje que venía de parte de Dios. Pero en ese tiempo, como hoy, la gente no quiere escuchar la sana doctrina, no quiere escuchar la verdad de Dios, le incomoda, le molesta. Prefieren que le diga, no pasa nada, tú sigue pecando, mira, tú nada más deposita tu cheque acá, deposita lo que tengas que depositar y vive como quieras.
Pues por lo menos quiero decirte que en esta iglesia no es así. En esta iglesia tratamos de enseñar una doctrina sana. Tratamos de enseñar la verdad de Dios y sobre todo vivirla. Que cada uno de nosotros la viva. Porque el conocer a Dios, el conocer la palabra, no me garantiza que yo esté haciendo la voluntad de Dios. Y perdón que se lo diga así, Satanás, que el Señor lo reprenda, conoce a Dios, conoce la Biblia, pero no hace la voluntad de Dios. El conocer no me garantiza, o el decir que conozco. Y Jesús lo pone mucho más sencillo. Por sus frutos, ¿qué frutos estás dando? Otra vez minuto de silencio. ¿Qué pasó? Minuto de silencio, hermano. Por sus frutos nos van a conocer. No importa si te digan, ahí va la aleluya. Mire, qué bueno que digan eso, porque los ignorantes con esa palabra están alabando a Dios. Lo que están diciendo es gloria a Dios. Y por mí que sigan diciéndome aleluya. Que sigan glorificando a Dios. Para ellos puede ser una burla, pero para mí no, porque sé que están glorificando a Dios. ¿Cierto? Entonces pregunta, ¿qué frutos estás dando? ¿Qué frutos estamos dando? ¿Fruto que permanece? Por eso, hermano, como iglesia, tenemos que examinar toda enseñanza a la luz de las Escrituras. Toda enseñanza a la luz de las Escrituras. El salmista decía, porque tu palabra es lumbrera a mis. Y si yo tengo la palabra, tengo luz, no voy a tropezar. Entonces reflexiona, hermano. ¿Has dejado de escudriñar la Escritura? Ponme Hechos 17:11, por favor. Y vamos avanzando. Ya casi acabamos, no se preocupe. Según ahí el reloj me dice que tengo 18 segundos, pero le pido unos minutos más de su tiempo. ¿Se puede? A ver, levante su mano. ¿Quién me regala 5 minutos? Mire, 5, 10, 15, 20, 25, 30. No. Otras 2 horas tranquilamente. O más. No, regáleme un tiempecito más, porque para mí es importante cerrar. Nosotros como iglesia, hermano, tenemos que examinar. Dice aquí, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando ¿qué? Diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Es lo que tenemos que hacer. A ver, el pastor me dijo, yo anoté. Bueno, por lo menos para los que anotan. Yo anoté, el pastor dijo esto, a ver, voy a escudriñar. Oh, sí. Y la verdad te digo una cosa, cuando somos confrontados a la luz de la palabra, las cosas cambian, hermano. Para nadie es un secreto que el amor hoy se ha enfriado mucho y se ha multiplicado la maldad. Porque hoy la maldad del mundo nos puede volver hasta cínicos. Por eso cuida tu corazón, porque del corazón mana la vida. Y aquí cuando hablamos de esta palabra de amor, el Mateo 24:12, aquí es amor, ágape. Aquí se usa la palabra del griego ágape. No es filial, no es fraternal, no es eros, es el amor ágape,
que es que estés dispuesto a hacer lo mismo que hizo Jesús por ti y por mí. Y hoy nuestros hermanos de Nigeria están demostrando ese amor ágape, que en este tiempo desvivieron a más de 250 personas por ir a la iglesia. Creo que el dato correcto son 255 personas que mostraron amor ágape por dar su vida por Cristo. Y aquí, hermano, es que el pastor no me saludó. Me voy de la iglesia porque el pastor ya no tiene amor. Mucho habla del amor, pero no practica nada. O sea, el pastor no se puede enojar. O sea, el pastor no tiene derecho a molestarse. El pastor no tiene derecho a sentirse triste. El pastor no tiene derecho a sentirse desanimado, solo usted. Y cuando le pase, yo tengo que sí entenderle. Hermano, aquí el problema es que usted sigue viendo al pastor y a la pastora o a los líderes, y desde ahí está mal. Usted viene a buscar a Cristo. Pero hoy vemos un enfriamiento espiritual y puede reflejarse, a ver si con algo se identifica usted: menor interés por la oración, abandono del estudio bíblico, pérdida de la pasión por servir, o sea que nada más viene por venir. O peor aún, algunos dicen: es que ya cumplí. ¿Ya cumpliste con qué? No, uno viene a servir porque ama a Dios, con ese amor ágape, tratando de regresar un poco de lo que Cristo ha hecho por mí. Indiferencia hacia los necesitados, división y falta de perdón. Si tengo algunas de estas características, es una señal de enfriamiento espiritual. Entonces reflexione, hermano. Porque la iglesia de Efeso trabajaba mucho. Y cuando le dan el mensaje dice: pero tengo algo contra ti. O sea, reconozco tu trabajo, tu esfuerzo, y que es, o sea, pero dejaste tu primer amor. Tu amor ágape. Ese hermano que lo daba todo. Ese que estaba dispuesto a caminar la segunda milla sin que se la pidieran. Porque a veces nos conformamos con caminar la primera milla. Pero el amor se demuestra cuando caminas la segunda milla, cuando nadie te lo pide. Porque si solo caminamos la primera milla, es como decir: solo hago lo que Dios me dice que yo haga hoy. Ah, pero la segunda no, ya. Que se agarren a otro, yo ya cumplí hoy. Como alguien me dice: es que me tengo que ir temprano. Está bien, tú sabes, o sea, ¿yo qué? ¿Te quieres ir a la mitad de la prédica? Pues igual, o sea, no pasa nada. Bueno, para mí no pasa nada, para usted no sé. Es como, no sé usted, pero a mí me han enseñado que yo no me levanto de la mesa hasta que no termine de comer. ¿O quién se levanta a la mitad de la comida? O peor aún: no, esto no me gusta. Ah, porque hoy los chicos son: no, a mí pechuga. No, a mí puro bistec. No, a mí, ¿qué? Frijoles, pues ni se me parten los pies. Nada más hablé por hablar, ¿Sí está aquí? Persecución de los creyentes. Ahorita un ejemplo que le acabo de dar: sus hermanos de Huejutla, aquí en Hidalgo. Hoy hay una persecución. Y hoy hay una persecución, aunque no lo crea, también en las redes sociales. Porque casualmente los domingos, ¿qué problemas hay luego para transmitir?
casualmente. Pero cuando vas a hablar algo de Dios, porque si subes, perdóname con todo respeto, subes tonterías, eso sí, rapidísimo, hermano. ¿Sí está aquí? Pero quieres publicar algo bueno que pueda ser de bendición para alguien, o un contenido que pueda sumar para ser mejores en la sociedad, eso no da like, no nada, hermano. Pero a ver, voy a tratar de que el pastor salga en paños menores, a ver si así ven las prédicas. ¿Verdad que no? Pues no, hermano. El evangelio se tiene que predicar en todo el mundo. Otra señal. Y hoy vemos que la Biblia se ha escrito en todos los idiomas habidos y por haber en el mundo. Y hoy a través del internet podemos llegar a donde usted menos se imagina. Pregunta, ¿ya se habrá predicado el evangelio en todo el mundo? ¿Sí o no? Son señales. Falsos maestros, guerras, rumores de guerras, enfermedades, terremotos, enfriamiento de la iglesia, el aumento de la maldad, el evangelio que se ha compartido en todo el mundo. ¿Ya se cumplió? Y con esto termino. Y la señal principal de todo esto es Israel. Y la parábola de la higuera nos la enseña. Mateo 24:3, por favor. 24:32, perdón. Y dice aquí Jesús, repita conmigo, y de la higuera aprended. Cuando habla de la higuera se está refiriendo a Israel. O sea, en otras palabras, o parafraseando esto, se diría, y de Israel aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y hay varias señales aquí. Oseas 9:10, como Israel representa esta higuera. Oseas 9:10. Dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de higuera en su primavera cosecha vi a vuestros padres, pero fueron a Baal peor, y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Para nadie es un secreto que la nación de Israel fue dispersada en todo el mundo. Por eso podemos ver que hay judíos argentinos, hay judíos mexicanos, hay judíos alemanes, bueno, hay judíos en todos lados. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Ok. Jeremías 24:5, respaldando un poquito esto. Jeremías 24:5. Así dice el Señor, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá, que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos. O sea, Israel fue esparcida, pero aquí hay una promesa de parte del Señor, que Él va a considerar a los que fueron esparcidos. Y escuche, y aquí dice que fue por la mano del Señor, porque Israel le dio la espalda a Dios, por lo tanto, tuvieron que ser esparcidos. Pero vemos que Israel, repita conmigo, Israel reverdeció. ¿Y cuando reverdeció? ¿Qué fecha le dije que Israel había sido constituida como nación? El 14 de mayo de 1948. Esa fecha usted la tiene que tener ya así presente. Ezequiel 37, 21, 22. Ahí se cumple esta profecía. En Ezequiel 37, 21, 22. Y diles, así dice el Señor Dios, he aquí,
tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones. ¿Dónde estaban? Todos esparcidos, ¿se acuerda? Donde han ido, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su propia tierra. Verso siguiente: y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Y eso ocurrió el 14 de mayo de 1948. ¿Por qué es importante decir esto? Porque en la historia de la humanidad, después de que una nación fuera dispersa durante más de 2000 años, jamás ha vuelto a ser nación nuevamente, solo Israel. Y esto, hermano, es un milagro y un cumplimiento de esta profecía. Y esto, ¿por qué es importante decir esto? Porque cuando Jesús dijo, y aprender de la higuera, o sea que Israel es nuestro reloj profético. Una vez que se da esto, el reloj profético de Dios empieza a caminar. Y todos estos eventos y señales de las que le hablé se están dando todas al mismo tiempo. Y estas son claras señales de que Cristo viene pronto. Amén. Así que, en conclusión, hermano, ¿y ahora qué? Jesús no terminó con señales, terminó, repita conmigo, con 3 mandatos. Velad, Mateo 24:42. Velar. ¿Y qué es velar? ¿Qué es velar? No, como usted comprenderá, no está dormido. Velad es estar atento a todo lo que está pasando, entendiendo lo que el mundo, la misma tierra, hermano, gime. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Tienes que estar alerta, atento. Es como esas mujeres vírgenes, esa parábola de las vírgenes. Las 10 se quedaron dormidas, pero 5 sí estaban preparadas con aceite. Aquí la pregunta sería, ¿usted está velando y tiene aceite en su lámpara? Porque si no, yo le recomiendo, hermano, de verdad, empiece a prepararse, empiece a llenar su lámpara. No vaya a ser que venga el novio y en lo que fue a conseguir aceite, el novio se fue. O sea, no estemos dormidos espiritualmente, y quita todas las distracciones hoy que te están alejando de Cristo. Y con esto no me malinterpretes, no te digo que no practiques algún deporte, que no tengas actividades que te gusten. No, hermano, lo que te estoy dando a entender, a ver, ¿tú crees que a Dios? Yo escuché alguna vez esto, ¿Dios estará interesado en el deporte, por ejemplo? ¿Tú qué piensas? Yo vi a gente de Cabo Verde, que hasta el mundial supe quién era Cabo Verde. Antes de eso no sabía que existía Cabo Verde. 500,000 habitantes, una islita ahí pegadito, creo que pertenece a África. Pero, hermano, ¿sabes qué es lo que me impactó? Que a pesar de que jugaron contra grandes equipos, no les pudieron ganar. Y aparte, los hombres orando a Dios. ¿Sabes? Si para ti es importante algo, para Dios también lo es. Porque es tu papá, te ama y te quiere ver bien. Pero lo primero que Él quiere es que tú le des tiempo, que le dediques tiempo a Él. No sé si me doy a entender. Si a ti te gusta un deporte, el que sea, créeme, yo he visto, hermano. ¿Se acuerda cuando Filadelfia en la NFL ganó el Super Bowl? Creo hace como 3 años. No sé si lo recuerde usted. Quien fue quarterback, perdóneme, se me fue el nombre ahorita, pero ese hombre entró
porque el quarterback titular se lesionó. Y entra este joven y lleva el campeonato de la NFL. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Cuando le entregaron el premio de uno de los mejores jugadores, le dio la gloria a Jesucristo. Renunció y se fue como pastor. Porque para Dios era importante también lo que él hacía. Y fue la vitrina para darle la gloria y la honra a él. O sea, no seamos tan religiosos, hermano. Porque a Dios le interesa lo que a ti te guste. Claro, cuando sea algo sano, algo productivo. Pero tenemos que velar. No estemos dormidos espiritualmente. Ser fieles, da la otra instrucción. Mateo 24, 45, 46. Le prometo que ya estoy por terminar. Ya es lo último. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo, levante su mano derecha, a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Baje su manita y quiero que se haga una pregunta hoy. ¿Qué te mandó a hacer el Señor? Porque Dios te mandó a hacer algo. Solo hazlo. Solo hazlo. Lo que Él te haya mandado a hacer, hazlo. Nada más. Y el último punto, sin duda, sumamente importante, pero ese sí creo que lo lean en casita, Mateo 25 del 1 al 13. Estemos preparados. Eso es lo más importante, hermano. De nada sirve que yo reconozca todas las señales, todo lo que vimos hoy, hermano, si yo no estoy preparado, si no tengo aceite en mi lámpara, si no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo solo te quisiera preguntar, ¿no te has cansado de que las cosas tal vez no nos vayan tan bien? Porque tal vez sigues haciendo las cosas a tu manera. Yo le decía a una personita que se le ha atorado muchos trámites, muchas cosas. Le digo, ¿sabes por qué es? Porque lo sigues haciendo tú. Porque lo estás haciendo en tus fuerzas. En el momento que le entregues todo esto a Dios, tú verás cómo las puertas se empiezan a abrir y empiezas a resolver las cosas. Y esto va de la mano de lo que yo le decía cuando mi esposa me empezó a preguntar varias cosas. Mira, no lo sé y no te molestes. Y no es que no quiera platicar, pero es algo que no sé cómo lo voy a resolver. Si cuando yo sé cómo te puedo decir, mira, el plan sería así, así, así y así, pero no, ahorita no lo sé. Hoy solo sé que tengo que hacer esto. Y mañana Dios dirá, vendrán otras cosas, lo resolvemos. Y así, ¿sí me explico, hermano? Entonces estemos preparados. Le decía de las vírgenes, 5 vírgenes insensatas tenían lámpara, pero no aceite. ¿De qué te sirve tener lámpara si no tienes aceite? En otras palabras, la religión no salva. Aún la cristiana no te salva, perdóname. Lo que te va a salvar es tu relación que tengas con Jesús por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a salvar. Nuestra relación con Él. Entonces, por tanto, hermano, estemos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensemos. Así que hoy es un llamado para que todos nos arrepintamos de lo que hemos hecho mal y que cada uno retome el camino que Dios ya trazó para nosotros. Póngase a cuentas. Empiece a honrar a Dios antes que a los hombres. Póngase sobre sus pies. Pasen, hijo.